Bienvenidos a este podcast, el primer episodio de esta nueva aventura que voy a llevar a cabo durante un largo tiempo, esperemos. Esto es Estudia Seguro, el podcast de estudiantes internacionales extranjeros en España. Bueno, después de esta pequeña bienvenida, quiero saludarles. Mi nombre es Diego Loaiza. Yo soy asesor de estudiantes de Estudia Seguro, una empresa que creé yo por mi propia cuenta, la misma marca. Nosotros llevamos más de 5 años trabajando, asesorando a estudiantes de todo el mundo que quieren venir a estudiar en España. Específicamente nos enfocamos en todo el mundo, los estudiantes que quieren realizar el proceso de ingreso en una universidad pública como privada, estudiantes que vienen a realizar el proceso para estudiar una carrera o una maestría, e incluso muchos de nuestros clientes vienen a estudiar carreras técnicas. Entonces nosotros nos dedicamos a todo este proceso, al proceso de ayuda a estudiantes que quieren venir a estudiar en España. Ahora, el día de hoy no voy a hablar sobre lo que nosotros hacemos ni demás, más bien voy a hablar un poco sobre lo que fue mi experiencia para estudiar en España, o sea, de cuando el momento que vine a estudiar en España, cómo fue el proceso antes, cómo fue el proceso para poder seleccionar la universidad, en general todo lo que conllevó tomar la decisión y venirme a estudiar en España. Entonces, vamos al grano, ¿no? Bueno, en el año 2017 culminó mi carrera de Derecho, en abril. Yo me gradué de Derecho en la Universidad Internacional SEC, donde, bueno, había pasado 4 años y medio, me graduó como abogado y ya yo había tomado la decisión de emigrar a España para estudiar una maestría. En principio no tenía idea de dónde iba a estudiar, o sea, ni qué iba a estudiar. Cambié muchísimo de idea. Primero tenía pensado venir a estudiar algo relevante con lo que yo había estudiado en el mundo de Derecho, por ejemplo. Algo de tema de Derecho tributario, una maestría especializada en Derecho o algo ajeno. Para venirme a estudiar a España y luego regresar al Ecuador, que yo soy venezolano, pero radiqué 9 años en Ecuador. Entonces, realmente soy de ambas nacionalidades y me siento tanto ecuatoriano como venezolano. Después bueno, obviamente me gradué en abril de 2017, no tenía ni idea de que quería estudiar, pasé por lo menos 2 meses pensando en que iba a hacer mi maestría. Yo sabía que me iba a ir ese mismo año, porque desde que era joven siempre se nos ha dicho que tenemos que sacar un poco de provecho en cuanto al tema del tiempo, de que igual yo me gradué un poco más de 24 años de la universidad, y bueno, tenía que hacer el posgrado para no perder tiempo y entrar en el mundo laboral lo más rápido posible. Entonces, fue bastante difícil, la verdad, tomar una decisión sobre el qué estudiar. Oscilé entre temas de derecho, luego temas de empresariales, luego temas de propiedad intelectual, en España, Italia, etc. ¿Por qué me decido por España? Bueno, primero que nada por el idioma. La mayoría de las otras universidades digamos que ofertan diferentes tipos de ramas en cuanto a temas de derecho, a nivel internacional, sobre todo en Italia, propiedad intelectual, Alemania, que son, digamos, como que el top, quitando obviamente Inglaterra, etcétera. Siempre estos cursos de maestrías las dan en inglés, obviamente para personas que no manejamos el idioma, y yo no tenía ni ganas ni tiempo para prepararme para dar un certificado B2 o C1, dependiendo del nivel que te pida la maestría. Entonces España era como la opción más viable en cuanto al tema de idioma. Una vez realizado esto, o sea, de haber tomado esta decisión de que iba a ser España, obviamente tenía que pensar en qué iba a estudiar. Estuve muy cerca de irme a estudiar una maestría en Derecho Tributario, pero todo esto cambió al momento que yo tomé una decisión que me cambió la vida a mí, a mi familia en general, que fue la de residir en España a largo tiempo, o sea, de mudarme a vivir a España y buscar trabajo acá y de emigrar. Ya yo había emigrado una vez de Venezuela. Esta era la segunda vez que emigraba. Obviamente la primera fue menor de edad, fue con toda la ayuda de mis padres, todo el apoyo, fue una mudanza familiar, pero esto ya era un tema personal, era una decisión que yo tenía que tomar por mi cuenta. Una vez dicho esto, o sea, haber tomado esta decisión de que me quería venir a estudiar a España, sí o sí, además de vivir acá, me di cuenta, bueno, no me di cuenta, ya lo sabía, y como nos pasa a la mayoría de los abogados, de que nuestra carrera no la reconocen en España. O sea, no te la pueden homologar directamente, como es el caso de medicina o cualquier otra carrera que no sea habilitante.
en España. Por ejemplo, Derecho no te lo pueden homologar, tienes que estudiar, o sea, tiene que pasar a través de un reconocimiento de créditos por una universidad donde te reconoce un máximo del 70% de la carrera, y luego estudiar los últimos 2 años. Una vez que te gradúes de abogado, pasas directamente a estudiar el máster de acceso a la abogacía para poder ejercer la abogacía como tal. Lo que ya se hacía mucho tiempo para mí, ya era demasiado tiempo. A mí únicamente me convalidaron en una universidad donde me hicieron el estudio de convalidación, me convalidaron únicamente 1 año y yo me negaba a estudiar 3 años más de Derecho, más el año y medio del máster de acceso a la abogacía, que se me hacía demasiado. ¿Me arrepiento o no? La verdad no, pero bueno, eso es un tema que creo que trataremos más adelante sobre el momento exacto en el que hay que tomar decisiones en la vida en cuanto al tema de los estudios, y hay que estar informado sobre qué, o sea, si eres abogado, si eres psicólogo, si eres médico, cuál es el proceso que tienes que realizar para poder evitarte luego arrepentimientos a futuro, ¿no? Pero bueno, una vez de saber que no podía ejercer como abogado, digamos que fue una frustración y además una solución. Porque cuando se te cierra una puerta, ya habiendo tomado una decisión, después de haber tomado una decisión, simplemente te toca seguir adelante. Entonces yo, viendo este panorama, decidí realizar un MBA, un Master in Business Administration, o Máster de Gestión Empresarial, o bueno, se llama Máster de Administración de Empresas, para ponerlo más claro. Una vez yo decidí estudiar este máster, me convenció mucho el concepto de lo que era un MBA, a pesar de que para mi perfil no era, o sea, mi perfil no era el correcto para empezar a un MBA, porque en verdad cuando uno tiene que tomar el MBA es para poder hacer un networking fuerte y tomar y aprender sobre todo estrategias empresariales cuando ya llevas un tiempo trabajando en una posición de decisión, o sea, de gerencia dentro de una empresa, llámese pyme, llámese una gran empresa. Entonces un chico que acaba de salir de Derecho, que no tenía, solamente había trabajado en algunos estudios jurídicos o por mi propia cuenta en los meses que fui abogado de ejercicio en Ecuador, no tenía ninguna experiencia empresarial. La verdad es que no tenía ni idea, no tenía ni idea ni qué era contabilidad, ni qué era recursos humanos, ni qué era el mundo del marketing, no tenía ni idea. Yo únicamente me conocía lo que era el mundo empresarial, en parte de las asesorías societarias que daba en algún momento, o sea, de cómo generar una empresa, el tema de asesorías legales para empresas, más que nada. Pero bueno, me parecía que me abrían muchas puertas estudiando este tipo de máster, ya que cuando uno estudia algo de negocios, de administración de empresas o lo que sea, se te abre un amplio abanico sobre dónde puedo trabajar o qué quiero hacer en mi vida. Yo siempre también, cuando vine a España, previamente tenía claro que yo venía a hacer algo por mi cuenta. O sea, yo siempre tuve claro de que venir a España, para mí, por mi carrera, yo sé que tengo un excelente perfil, porque además tenía como un máster, manejo perfectamente el inglés y demás, podía haber solicitado trabajo en una empresa, pero para el tiempo que yo vine no existían ciertos tipos de visados que me permitían quedarme en España si me solicitaban, una empresa me requería. Ahora sí los hay. Eso es un tema que hablaremos en otro episodio. Entonces, como yo sabía que era muy difícil que me dieran un trabajo y mucho más en la ciudad donde yo vine a estudiar, que es la ciudad de Murcia, al sur de España, es una zona agrícola donde hay bastantes empresas, las empresas, incluso dos de las empresas del top 10 de España, como es El Pozo y PC Componentes, etcétera. Bueno, empresas bastante grandes. Pero a pesar de eso, yo sabía que yo quería hacer algo por mi propia cuenta. Yo siempre supe que quería dedicarme a trabajar por mi propia cuenta, ser autónomo, porque era mi naturaleza, simplemente es eso. O sea, no me adaptaba mucho a lo que era un trabajo de oficina, recibir órdenes de, de un jefe y demás, ¿no? Pero bueno, una vez tomada esta decisión también, pues nada, se adaptaba perfectamente el máster en el MBA a mi vida. Así que bueno, vine, lo cursé. De él hablaré en otro episodio, cómo fue mi experiencia en el máster. Incluso creo que podré invitar a un par de compañeros que estuvieron en el máster conmigo para poder dar su opinión. Y bueno, que ustedes sepan más o menos a profundidad cómo es una universidad
privada donde yo estudié y cómo son los másteres en España en general. Bueno, nada, después de que estudié el máster en España, bueno, pasé un año estudiando acá, son 60 créditos, el máster tiene que ser oficial para si quieres luego dedicarte a otro tema educativo, no tiene que ser propio, bueno, ciertos requisitos que muy poca gente lo conoce. Yo cuando vine a España y realicé este máster, bueno, primero que nada la experiencia es completamente diferente a lo que es América Latina. En cuanto al tema universitario, o sea, los conceptos de educación son mucho más autodidacta. Eh, no requiere, bueno, España se parece mucho a América Latina en varios sentidos, pero en este aspecto en general es mucho más europeo en cuanto al concepto de clases magistrales, de la cercanía con los profesores. En América Latina uno tiene, depende de la universidad obviamente, uno tiene un contacto mucho más de tú a tú con el profesor. Las universidades españolas no suele suceder tanto esto. Los procesos de comunicación con los profesores son a través de correo electrónico. Sé que en América Latina también es así, obviamente, pero me refiero a que no hay tanta la cercanía, o sea, no igualmente por la personalidad de las personas en España y suele mantener una distancia con los estudiantes, que me parece correcta porque además lo hace más profesional. Bueno, una vez culminado el máster, bueno, me gradúo, genial, presento mi tesis, aprobado, soy máster en business. ¿Y ahora qué? Fue una pregunta difícil. Yo estaba trabajando en pasantías en una empresa que se dedica al mundo del turismo. Hacía tours alrededor de España, bueno, una especie de tour operador. No era tour operador porque hacían tours en específico y no los vendían en masa ni nada, pero ellos mismos ofertaban sus propios tours en casi todas las principales ciudades turísticas de España, desde Sevilla, Málaga, Granada, Madrid, etc. Ahí estuve trabajando un buen tiempo, lo que me ayudó a tener un poquito de capital para el momento en que dejé todo este proceso. O sea, cuando ya se acabaron mis prácticas, tuve un poquito de dinero para poder ahorrar, porque ya yo, con mi padre, obviamente, habíamos hablado de que, tanto por mi edad como mi posición, tenía que buscar un trabajo por mi cuenta, obviamente. Ese siguiente año del que me gradué fue un proceso, creo que fue el año más complicado, pero a la vez que más soluciones y donde más respuestas y donde más ideas se me ocurrieron de negocio y en general. Fue un año donde yo extendí mi visado de estudiante para poder continuar estando legalmente en España. Y fue el año donde justamente nace Estudia Seguro. Estudia Seguro nace de la idea de justamente chicos como yo, que vienen a estudiar a España, que no tienen ni idea de lo que es la visa de búsqueda de empleo para estudiantes, para el tema de cómo renovar un NIE, qué es un TIE, o sea, bueno, el TIE en general, cómo se renueva el visado, qué tipos de visas de trabajo hay, etcétera, ¿no? Justamente por todo lo que yo había sufrido en mi proceso de estudios en España, quería ayudar a los chicos que puedan venir para acá y que no pasen por los mismos errores que cometí yo de renovar visados estudiando otra cosa, etc. Justamente nace de allí la idea. Paralelamente yo me dedicaba a hacer mil cosas. Yo fui repartidor de Globo durante mucho tiempo, fui repartidor de Amazon incluso durante un pequeño tiempo, siempre como autónomo, porque yo logré obtener mi permiso de trabajo por cuenta propia aquí en España, lo que me hizo ser autónomo para poder tener el permiso de trabajo y poder trabajar en tanto en Globo como en Amazon. Y estos trabajos yo siempre los vi como algo temporal, hasta que realmente Estudia Seguro reventara o realmente empezara a crecer como quería que creciese y obtuviese los clientes y la aceptación en general, ¿no? La primera página web de Estudia Seguro la creé yo, o sea, la creé desde cero. Un tutorial en YouTube, me descargué Divi, WordPress y bueno, suerte. Gracias a Dios lo hice porque, no sé, como un año después, justamente más o menos, como el año 2000, eso fue en el año 2000, comienzos del 19, a finalizar de ese año empecé a tener un montón de clientes, o sea, varios clientes de diferentes países del mundo que encontraban la página web que había creado yo, o sea, sin ningún conocimiento de SEO, bueno, muy básico de SEO, de SEM y todo esto, de marketing digital, no tenía ni idea, tenía una página en Facebook y en Instagram que no tenía ni 100 seguidores, la mayoría son mi familia, pero bueno, la primera vez que me contacta alguien que me dice, sí, Diego, vamos adelante, genial, ¿no?
Ya mi idea de mi sueño de estudiar, de ser un trabajador y pasar esa etapa de ser estudiante, había comenzado fuertemente y además quitarme el arduo trabajo de ser repartidor de Globo a domicilio y de Amazon, que la verdad es que me ayudó muchísimo para poder iniciar con este proyecto. Bueno, comenzamos con eso, fue a finales del año 2019, la pandemia. Todos los chicos que habíamos hablado conmigo, pues nada, tuvieron que retrasar el proceso un año. La mayoría, bueno, desistieron, ya no pudimos seguir con el proceso porque no sabíamos qué iba a pasar. O sea, cuando comenzó el coronavirus en febrero, nadie tenía ni idea si iba a durar 1, 2, 10, 15 años, si iba a haber vacuna o lo que sea. Entonces, los chicos vivían en una incertidumbre y yo también. Entonces, otra vez para abajo. Otra vez para abajo con toda mi empresa, con toda la idea de negocio, detenido por el tema del coronavirus porque no se podía viajar, nadie sabía si iba a haber clases el próximo año, si iban a ser presenciales, online. Y al final, la experiencia de estudiante internacional, de estudiante extranjero que viene de América Latina, del resto de Europa, de Marruecos, donde sea, cuando viene a España, que es el principal país que recibe estudiantes extranjeros a nivel internacional en Europa. Esto es bastante curioso, o sea, España siendo, que luego hablaremos también de este tema, de todos los procesos burocráticos que hay en España, todos los problemas que hay, toda la lentitud, bueno, en el proceso en general, en extranjería me refiero, no en otros campos. A pesar de todo esto, sigue siendo los países que más estudiantes internacionales recibe. Entonces siempre está muy motivado y es la principal idea que tiene todo estudiante de América Latina que se quiere venir a Europa, a un país desarrollado, que no quiere, o sea, que no tiene la habilidad o que también reconoce los precios excesivos que hay en Estados Unidos, por ejemplo. Bueno, nada, se detuvo la pandemia, otra vez Diego a trabajar en lo que solía hacer, Globo, Amazon, y remarla. Paralelamente a esto, todos mis amigos, bueno, no todos, la mayoría de mis compañeros del máster estaban trabajando, algunos siempre, o sea, venían de empresas familiares, entonces no tenían problemas, algunos regresaron a América Latina, otros a sus países en general, y los que se pudieron quedar acá, o los venezolanos, por así decirlo, un amigo muy venezolano que se quedó en Madrid trabajando porque tenía muy buen perfil. Bueno, tenía un trabajo de la modalidad teletrabajo, que era completamente diferente a lo que yo podía hacer. Pero bueno, nada, cada uno se adapta, a él le sigue yendo bastante bien, al igual que a muchos otros amigos. La mayoría que salimos de ese máster encontraron, o sea, o encontraron un trabajo o crearon algo por su cuenta, o bueno, con los que he mantenido contacto. La mayoría, algunos no mantengo contacto, por lo tanto desconozco. Pero lo que me refería con esto es que el proceso no es fácil. O sea, el venir a estudiar a España en cuanto a la toma de decisión, la mayoría de los chicos creen que es, y lo sé porque bueno, este año tengo más de 60 clientes que vinieron, se asesoraron conmigo para venir a estudiar a España. La mayoría de los chicos creen que va a ser muy fácil venir, encontrar trabajo, empezar con una beca, y esto es completamente falso. O sea, la mayoría de las veces, a ver, no falso en su totalidad, pero la mayoría de las veces no es así. Los estudiantes o sea, no es llegar el día siguiente, vas a extranjería, te dan tu tarjeta, te contrata una empresa y empiezas a trabajar y puedes estudiar y viva la vida y todo es feliz. Desgraciadamente, España ha pasado por una etapa de una recuperación de crisis previa al coronavirus bastante fuerte, que bueno, que antes obviamente de la pandemia logramos tener una estabilidad en cuanto al tema laboral bastante prometedora. Obviamente ya el futuro es un poco más incierto. Lo que sí me he dado cuenta, mi experiencia, es que al estudiante internacional de América Latina, si viene bien preparado, sobre todo con un alto nivel de inglés o con un conocimiento de preparación previa, obviamente, y viene y estudia en una universidad acá, tanto un posgrado como una carrera, el tipo de perfil es muy interesante para las empresas y para el mercado español en general. Ojo, me refiero al estudiante, no a la persona que viene a trabajar y viene a migrar a España porque sí, me refiero al estudiante.
Porque la mayoría de los chicos de América Latina tienen una visión global bastante completa, es decir, saben lo que es el mercado de América Latina o cómo es España por la experiencia de haber vivido acá. Además tienen conocimiento la mayoría vienen con un buen nivel de inglés o un nivel de inglés medio. En España la verdad es que el nivel de inglés a nivel general, de estudiantes, de universidades, incluso, bueno, de colegios o universidades a nivel de grado y posgrado es bastante bajo. Eh, la mayoría tienen un B2, si lo logran. Algunos grados de universidad se los piden, como un requisito para el ingreso, pero tampoco es que sea un inglés fluido. En América Latina, la mayoría de estudiantes que venimos a España solemos tener cierto nivel de inglés, lo que hace bastante atractivo a las empresas. Entonces, en ese aspecto es como un lado positivo, después de haber dicho lo malo, obviamente, la situación económica española, de que los estudiantes sí, los solemos encontrar, o si no encontramos un trabajo, nos vamos por el mundo empresarial. O sea, abrimos nuestro propio emprendimiento, hay muchísimo emprendimiento de estudiantes latinoamericanos que se han abierto en España en los últimos años, empresas de temas de comercio, temas de asesorías, en temas bueno, de un montón de cosas. Siempre vas a encontrar un latinoamericano que o vino preparado, hizo un máster, un curso, un FP, y luego emprendió aquí en España. O justamente lo contrario, o no lo contrario, sino justamente también que no es autónomo, pero es trabajador de una empresa y siempre están muy bien posicionados. Entonces, obviamente también quitando el tema de que la mayoría, hay muchos latinoamericanos que vienen a hacer otros tipos de trabajo que no tengan que ver con la academia como tal o con una preparación universitaria per se, pero también están muy bien cotizados, sobre todo en el sur de España. Bueno, ahora me fui un poco por la por la tangente, en vez de contarles un poco más sobre mi experiencia. Otro tema a destacar, obviamente, de mi experiencia que yo viví en España, bueno, que sigo viviendo, porque yo cada día vivo acá y cada día es una aventura diferente, ¿no? Es lo lindo que es, o sea, lo bonito que es conocer gente del todo el mundo. Yo, en estos 4 años que llevo en España, he conocido personas de Italia, Alemania, Inglaterra, Sudáfrica, bueno, Chile, Argentina, México. Es una locura la interculturalidad con la que te puedes encontrar en el universo de estudiantes en España. Sumado el hecho, obviamente, de que en Europa mantienen lo que se llama el programa Erasmus, que es un programa que fomenta a los estudiantes a realizar semestres o años académicos en otros países de la Unión Europea. Bueno, Unión Europea y otros y países que tengan convenio con el programa Erasmus. Esto es fenomenal, ya que tú en clase, si estás estudiando segundo año de marketing y publicidad o medicina o lo que sea, puedes convivir con un estudiante inglés, bueno, inglés, no estoy muy seguro, porque creo que ingleses, la verdad, no he tenido mucha suerte de haber conocido muchos en la ciudad donde yo estoy, a lo mejor en otras ciudades de España. Y con el tema del Brexit no estoy muy seguro si siguen perteneciendo o no. Pero, por ejemplo, alemanes, un montón. Italianos no tienen idea. Italia, no sé, yo creo que representa el 30% de los estudiantes que vienen a España en este programa Erasmus. De todas partes de Italia. Igual de Portugal, vienen mucha gente de Austria también. Bueno, de muchas partes de Europa. Y esto amplía tu mente de una manera que no te puedo explicar. Es alucinante conocer culturas en cuanto a temas de política, tener conversaciones profundas realmente de lo que es la vida en otro país, de cómo es ser joven en Austria, cómo es ser joven en Italia, y lo comparas con tu juventud o con lo que están viviendo tus amigos en América Latina. O sea, cuáles son los problemas de la juventud en Portugal. O sea, y te das cuenta de que de toda la información que estás recibiendo de mucha gente que es completamente diferente a ti en cuanto a sus vivencias, porque en América Latina, a pesar de que muchos sectores pueden tener una clase media, una clase alta, hay muchos otros que no tienen la suerte ni la oportunidad de poder vivir ciertas experiencias que otra parte de la sociedad la ha vivido, que digamos se puede asemejar un poco a lo que es a la sociedad europea, a esa clase media, de tener oportunidades de estudio o tener oportunidades de viajar y demás.
pero cuando una persona tiene ese contacto con una persona de otro mundo, o sea, de otra parte del mundo, es alucinante poder compartir todo este tipo de ideas y sobre todo ampliar para poder deconstruirte, bueno, ustedes me entendiendo, para poder construir de nuevo lo que tú creías saber lo que era el mundo. Es muy, muy interesante. Yo creo que esas son las cosas que más destaco de toda mi convivencia con estudiantes internacionales en España. Yo actualmente tengo 28 años, yo seguí estudiando hasta hace un año. Me obtuve después del máster y con un proceso de estudio de un grado de recursos humanos y relaciones laborales, el cual dejé y seguí ahora culminé un curso de asesoría de seguros, de mediador de seguros, aquí en España. Y como les comento, en la ciudad donde yo vivo reciben muchísimos estudiantes internacionales porque dan buenas becas. La ciudad es muy económica para estudiantes y está muy bien posicionada a nivel europeo para poder venir a estudiar. Es la ciudad de Murcia, que no es la primera ciudad que nos suena a ninguna de persona de América Latina, o quizás algunos sí, pero cuando uno viene a estudiar a España uno siempre piensa Madrid, Barcelona, o Valencia o Sevilla. Obviamente hay muchas más ciudades, pero para estudiar siempre son esas. Uno no se plantea más allá de lo más popular y famoso, obviamente. Entonces yo diría que las cosas que más destaco es el hecho de tener esta convivencia o sea, y la interculturalidad que puedes obtener estudiando en el extranjero. Yo la verdad creo que te cambia la vida, logras hacer contactos de todo el mundo. Yo tengo amigos que están ahorita en Asia, que están en otras partes de Europa, que me han ayudado un montón con el tema del negocio y que se han ayudado entre ellos mismos. O sea, generas una red de contactos muy, muy grande a nivel internacional, incluso mayor que la que te puedas encontrar en cualquier otra parte del mundo, porque España es el centro neurálgico de lo que les comentaba, de la mayoría de los estudiantes internacionales del mundo, sobre todo en la parte occidental. También del Medio Oriente, hay muchísima gente del Medio Oriente, de la zona de Afganistán. Bueno, antes de todo esto venía mucha gente de Afganistán, mucha gente de Marruecos, de Argelia, bueno, etcétera. De esta zona, me refiero a Marruecos, Argelia, de la zona norte de África, también mucha gente de Egipto. Y bueno, nada, no les sigo aburriendo con este tema, pero viene mucha gente del todo el mundo. Entonces sí, es alucinante, es una de las partes de mi experiencia, digamos que es uno de los puntos de mi experiencia que más resalto, que es lo que más me ha gustado y aún lo llevo en el corazón porque aún lo vivo el día a día. Tengo amigas de Alemania que vienen para acá, se contactan conmigo, o yo los he ido a visitar y la verdad es que es algo que me gusta mucho. Y seguramente a cualquiera de ustedes les gustaría vivir esa experiencia de tener amigos por todo el mundo, sobre todo por toda Europa, que es tan fácil viajar una vez estás aquí. Una parte muy negativa de lo que es vivir en España, y digo España porque yo radico acá y de esto se trata este podcast, ¿no? De la experiencia de estudiantes internacionales en España. Pero de la parte negativa, obviamente, que a todos nos pasa una vez migramos, es la desconexión que puedes llegar a tener con tu sociedad y con tu familia. A pesar de que puedas mantenerte en contacto, que ahora hay 1000 formas de mantenerse en contacto con tus seres queridos, todo, o sea, puedes hacer videollamadas, contacto por diferentes medios de redes sociales y demás. Es lo que más golpea al principio, ¿no? O sea, estar lejos de tu familia, estar lejos de tus amigos, y sobre todo la incertidumbre de qué va a pasar después de todo esto. Yo creo que la ansiedad es lo que suele matar a la mayoría de soñadores, de estudiantes que quieren quedarse acá. Esa ansiedad de si me tengo que quedar, tengo que encontrar un trabajo ya, tengo que hacer algo ya, si no lo hago me tengo que devolver. Y hay mucha gente que se ha regresado a sus países y se arrepiente un poco de no haber intentado un poco más. Yo diría que esa es la parte más negra, ¿no? De toda la experiencia, del tema de estar lejos de la familia. Al final te acostumbras porque, bueno, porque la vida sigue, ellos también siguen allá, tú sigues acá, y una vez logras establecerte socialmente, establecerte con tus amistades, laboralmente y demás, lo puedes sobrellevar más fácilmente. Pero jamás vas a estar completamente feliz, por así decirlo, de estar lejos de las personas y de tu sociedad y de tu cultura y demás, ¿no? Para mí fue un poco más sencillo, entre comillas, porque ya yo había migrado de Venezuela a Ecuador en el 2008 y la mayoría de mis amigos se encuentran en Ecuador. Entonces,
digamos, ese proceso de migratorio, de alejarse de tu familia, de tus amigos, ya yo lo había vivido. Y entonces no me afectó tanto como a otras personas que yo conozco y que conocí porque regresaron, les afectó. Eh, la migración no es fácil, o sea, es muy, muy difícil. Es levantarse cada día sin saber qué va a pasar, cuándo vas a obtener tus papeles, cuándo vas a estar al 100% legal. Y a pesar de obtener tu documentación, estar 100% legal en ese país, no tienes la certeza de que vas a poder estar, de que vas a encontrar un trabajo. Eh, Cada persona es diferente. Yo viví las circunstancias en las que viví y tuve suerte porque tuve esta idea de generar esta empresa, este negocio para poder ayudar a más gente que quiera venir a estudiar acá. Pero tengo muchos amigos que no se les cerraron muchas puertas y regresar tampoco no es una, o sea, no es una derrota, es simplemente un nuevo comienzo. Pero lo que sí les digo, de todos los países en los que yo he vivido, que he vivido en Venezuela, en Ecuador, en Estados Unidos un tiempo en Boca Ratón, en Polonia igualmente un mes máximo, y España, yo diría que personalmente la calidad de vida que he obtenido en España eh, no se puede comparar con en ningún país del mundo. Y yo creo que por eso siempre España está entre los países más solicitados para retirarse o para vivir, porque el clima es espectacular, tenemos playas, la comida es muy buena, los precios siguen siendo aceptables. El problema obviamente son los salarios, que suelen ser bastante bajos. Obviamente esos problemas políticos, esos problemas económicos, etcétera. Pero la calidad de vida, o sea, te otorga todo lo que un país desarrollado te da, además de la sanidad, que es espectacular, o sea, de los mejores sistemas sanitarios del mundo. Eh, Te da todo lo que un país desarrollado te da, manteniendo algo de tu latinismo, o sea, de tu ser latino. Porque a pesar de que no estamos en la América Latina y es completamente diferente y nos separan miles y miles de kilómetros, nosotros venimos de los españoles. Y esa influencia latina se nota mucho. Por eso es tan atractivo. O sea, en España hay muchas fiestas, sigue habiendo ese concepto de amistad muy cercana con tus colegas. El tema familiar, no tanto como en América Latina, obviamente, pero lo hay, sobre todo en el sur de España. Entonces la verdad es que hace muy atractivo. Yo me siento a veces no tan alejado de lo que yo viví o lo que fue mi vida por el hecho de tener todas estas ventajas que me da España como sociedad y a la cual estoy completamente agradecido porque me han ayudado mucha gente, muchos amigos españoles que tengo, incluso el mismo Estado español, con el hecho de que te permitan continuar viviendo de una manera y generar un nuevo proyecto de vida en su país, todo de manera legal obviamente, siempre es digno de agradecer a una sociedad. Entonces es bueno que lo tengan como reflexión eso, ¿no? Y por último, de mi experiencia en España, les voy a hablar un poco sobre en general cómo es el nivel educativo. El nivel educativo español no es el mejor de Europa. Incluso yo diría que está entre los últimos de Europa. ¿Qué es lo bueno? Los precios son bastante accesibles para la gente de América Latina, donde las universidades son realmente caras. La calidad no es mala, o sea, no son las mejores de Europa, pero no significa que sean las peores del mundo. Yo creo que España está yo diría que entre los primeros 20 países del mundo en cuanto a nivel educativo, no siendo el 20, sino entre los primeros 20, no recuerdo exactamente el número total, y mantienen universidades de un gran prestigio a nivel europeo, como es la Universidad Autónoma de Barcelona, como es la Universidad Complutense, como es la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Valencia, la Universidad de Murcia, etcétera. Mantienen un prestigio sobre todo a nivel europeo y bueno, las universidades que les he nombrado anteriormente también a nivel latinoamericano. Pero igualmente el nivel educativo no es que sea el mejor. Siempre tienes que plantearte eso, o sea, ¿qué quieres hacer tú con tu vida? Todo el mundo quiere decir, no, yo quiero ir a Harvard, quiero estudiar lo mejor, en la mejor universidad que pueda, quiero irme a Holanda, quiero irme a Alemania. Pero en mi experiencia y visto todo lo que he visto en mis años aquí en España, en mis años también en Ecuador como estudiante universitario, es que en este siglo XXI y en lo que viene del mundo, ninguna carrera universitaria te garantiza nada. No te garantiza trabajo, no te garantiza posición social.
no te garantiza nada. O sea, tengo gente conocida aquí en mi ciudad que no han estudiado ni siquiera un técnico superior, ni un grado, ni un grado medio, ni nada. Y tienen mucho más dinero que mucha gente universitaria, que se ha sacrificado más en cuanto a temas de estudios y demás. Las carreras universitarias en el mundo ya no te garantizan nada. Hay algunas que sí, el caso de medicina, obviamente, que son siempre buscadas, necesarias para la humanidad y demás, y más que nada ahora en el tema de la pandemia, obviamente. Y pongo el tema de medicina para no ahondar en otras carreras, porque las hay, obviamente que las hay, pero bueno, medicina creo que es el mejor ejemplo para ilustrar lo que estoy tratando de decir. Pero no te garantiza nada, o sea, ni un abogado, ni un tío como yo que tengo un máster, ni muchos otros de mis amigos que han hecho doctorados, no te garantizan nada, o sea, no, mañana nadie va a venir a contactarte porque tengas un doctorado, porque tengas un máster. Lo que yo me he dado cuenta en el mundo laboral español y europeo en general, porque tengo muchos amigos también que viven en Holanda y me han contado esto, es que al final terminas trabajando en algo completamente diferente a lo que has estudiado, que eso no significa que sea bueno ni malo, porque también hay mucha gente que estudia por estudiar sin tener la certeza de que esa es su pasión en la vida. Yo soy el mejor ejemplo. Yo creo que jamás fue mi pasión realmente estudiar derecho. Me gusta muchísimo, la verdad, me terminó gustando en el camino, pero cuando decidí estudiar derecho, abogacía, no estaba convencido, para nada convencido. Entonces es esto, es así, o sea, la experiencia en España seguiremos ahondando un poco más a futuro, ¿no? De cómo es la experiencia, cómo es estudiar en España, qué tipos de universidades hay, cuáles les puedo recomendar. Bueno, es que yo vivo esto el día a día. Tengo 60 estudiantes que han venido este año. He estado en Barcelona, en Madrid este año, también en Valencia, haciendo trámites para estudiantes. He hablado con diferentes universidades, con estudiantes que están actualmente estudiando en esas universidades, para que me den su opinión y la verdad es que tengo mucho para contarles en este camino. Entonces, bueno, esto fue el primer capítulo, el primer episodio, por así decirlo, de este proyecto que quiero iniciar, de este podcast de Estudia Seguro para estudiantes internacionales en España o que quieren venir a estudiar a España y que quieren escuchar un poco sobre qué es, o sea, realmente desde mi perspectiva, qué es estudiar en España, tanto lo bueno como lo malo. Yo soy un defensor de que hay más cosas buenas que malas. Muy probablemente traiga invitados con los que vayamos a debatir sobre estos temas, sobre realmente, a lo mejor ellos desde su perspectiva ha sido peor que mejor. Mucha gente también lo ven como un escape migratorio, simplemente el venir a estudiar para poder salir de sus países o de sus circunstancias. Y el concepto que ellos tienen de vida puede variar a los que muchos de los oyentes o incluso yo podemos tener. Pero bueno, eso ha sido todo. Estaré subiendo un episodio semanal, con suerte, tratando diferentes temas del mundo, ¿no? El mundo de este universo, me refiero, de universitarios, de vida de estudiantes universitarios en España, de estudiantes internacionales como yo, que soy venezolano, / ecuatoriano, de gente de México, de gente de Uruguay, de Paraguay, de gente de Chile, de Brasil. Bueno, es que hay un montón de gente de Ecuador, de Colombia, de Perú, de Argentina, muchísima gente de Argentina, también de El Salvador, de Honduras, de República Dominicana. Bueno, no quiero empezar a enumerar porque seguramente alguien me va a faltar y no quiero que se sientan aludidos por la falta de nombrar a sus países. Mucha gente también de Venezuela, obviamente. Entonces, eso quería contarles, ¿no? Quería que supieran esto de este mundo, de cómo va a ser este próximo proyecto. Espero que les guste mucho y que lo disfruten tanto como lo voy a disfrutar yo, contándoles todo lo que sé de este universo de estudiar en España, de qué son las pruebas de conocimiento específico, cuándo se tiene que aplicar a las universidades, por qué tengo que homologar mi título. Bueno, muchas cosas que contar. Entonces, gracias por haber llegado hasta acá, a los que han llegado. Y nos veremos próximamente. Un saludo y recuerda, estudia seguro, estudia en España. Gracias.